Buen día, mis niños de grado séptimo. Tenemos una clasecita más el día de hoy de biología. Pero antes, mis niños, vamos a hacer un poco de pausa activa. Vamos a coger nuestra manito a este ladito, que sintamos presión. Luego esta manito a este ladito de la cabecita, que sintamos presión. Luego la cabeza hacia atrás y luego hacia adelante. Bien, mis niños, vamos a iniciar un tema nuevo que se llama la excreción, pero antes de iniciar este tema vamos a hablar sobre la osmorregulación. ¿Listo? Las sustancias de desecho producidas por las células deben ser expulsadas del organismo. Para ello, los seres vivos han desarrollado distintos mecanismos que le permiten hacerlo. Una de las sustancias de desecho en los compuestos son los compuestos nitrogenados, producto de la síntesis de proteína. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es el concepto de osmorregulación. Ya saben, mis niños, deben escribir lo que está en las diapositivas. Bien, la osmorregulación es el proceso por el cual el agua pasa a través de una membrana semipermeable de acuerdo con la concentración de sales presentes en el medio. En los seres vivos se transporta este transporte de agua y sales y el control interno de los niveles de estos compuestos es lo que se denomina osmorregulación. Un proceso necesario para mantener el equilibrio hídrico y químico dentro del organismo. Al final en la actividad les pido a ustedes que hagan en la imagen, el dibujo de la osmorregulación. Me refiero a este dibujo. Deben realizar el pescadito que tiene, se asemeja a Nemo, el de la película, y deben escribir cómo está allí. Dice, el agua sale del pez por ósmosis. El pez tiene que beber agua para reponer el agua perdida. Los riñones eliminan el exceso de electrolitos, produce una orina, pero muy concentrada. Bueno, entonces ya saben, la osmorregulación es un conjunto de procesos por los que se regula la cantidad de agua al interior de las células de acuerdo con la presencia de sales. Esto ocurre mediante un proceso llamado ósmosis, que hace referencia al movimiento de las partículas desde un sitio de mayor concentración a uno de menor concentración hasta equilibrar las concentraciones. Muy bien. Ahora vamos a ver el concepto de ósmosis. ¿Qué es ósmosis? Es el flujo de agua a través de una membrana plasmática, movimiento neto del agua del comportamiento de menor a mayor concentración. Vamos a hablar ahora de los medios. Resulta que las células, bueno, además de todo, la ósmosis es un fenómeno relacionado con el paso de solventes a través de la membrana plasmática, la cual actúa como agua desde o hacia el citoplasma. Las células pueden estar presentes en 3 medios distintos de acuerdo con la concentración de sales. Esos medios son medio hipotónico, medio isotónico y medio hipertónico. Entonces vamos a empezar con el medio hipotónico. Aquí no deben hacer ningún dibujito, presten atención. Entonces, y debe estar escrito en su cuadernito lo de las diapositivas. Son aquellos en los que la concentración del medio extracelular es menor que la concentración al interior de la célula intracelular. El movimiento del agua hacia adentro de las células para tratar de equilibrarse. En las células vegetales el efecto se denomina turgencia, en el cual la célula absorbe más cantidad de agua y expulsa solutos para tratar de recuperarse el equilibrio con el medio. Por tanto, la célula aumenta su volumen, se hincha y ejerce presión contra las membranas celulares. Es decir, aumenta la osmótica,
pero no se rompe debido a la rigidez de la pared celular. En las células animales el fenómeno se denomina lisis, pero a diferencia de las células vegetales, la célula se lleva tanto de agua que puede ocasionar que se reviente la membrana plasmática y provocar la muerte celular. Bien, ahora como subtítulo, medio isotónico. Son aquellos en los que la concentración del medio extracelular es igual que la concentración al interior de la célula, o sea, intracelular. En el medio isotónico es casi que un medio ideal y que la célula mantiene una constante dinámica de equilibrio con su ambiente reteniendo o eliminando agua para modificar su concentración interna. El movimiento de agua hacia afuera está balanceado con el movimiento de agua hacia adentro. El número de células de agua en ambos lados de la membrana permanece sin cambios. Y ahora por último vamos a ver lo que es el medio hipertónico. Este medio genera la deshidratación de las células debido a que el agua se desplaza desde el citoplasma hacia el exterior con el fin de nivelar las concentraciones de sales. Ustedes copian ahí lo que está en la diapositiva. En los medios hipertónicos, la célula animal sufre el fenómeno de creneación en el que la célula disminuye su tamaño arrugándose como consecuencia de la salida, pérdida de agua, es decir, por deshidratación. Cuando esto ocurre en la célula vegetal se denomina plasmólisis. Y en este caso la deshidratación ocurre debajo de la pared celular. Bien, mis niños, los voy a dejar con un videíto interesante. Prestamos atención, por favor. Soluciones isotónicas, hipotónicas e hipertónicas. Células en una solución isotónica. Cuando una célula está en una solución que tiene la misma concentración de agua y solutos que su citoplasma, se dice que la célula está en una solución isotónica. El prefijo iso proviene de la palabra griega que significa igual. El agua todavía se mueve a través de la membrana plasmática, pero entra y sale de la célula con la misma frecuencia. La célula está en equilibrio con la solución y no hay movimiento neto de agua. Las células mantienen su forma normal, como se muestra en la figura. La mayoría de las células de un organismo se encuentran en una solución isotónica, como por ejemplo la sangre. Células en una solución hipotónica. Si una célula se encuentra en una solución que tiene menor concentración de soluto, se dice que está en una solución hipotónica. El prefijo hipo viene de la palabra griega que significa bajo. Hay más agua en el exterior que en el interior de la célula. Debido a la ósmosis, el movimiento neto del agua a través de la membrana plasmática es hacia el interior de la célula, como se ilustra en la figura. La presión generada a medida que el agua fluye a través de la membrana plasmática se llama presión osmótica. En una célula animal, a medida que el agua entra a la célula, aumenta la presión y se dilata la membrana plasmática. Si la solución es extremadamente hipotónica, es posible que la membrana plasmática no la soporte y la célula puede estallar. Las células vegetales no estallan cuando se encuentran en una solución hipotónica, ya que tienen una pared celular mucho más rígida. A medida que aumenta la presión dentro de la célula, la vacuola central se llena de agua, empujando la membrana plasmática contra la pared celular, como se muestra en la célula vegetal de la figura. En lugar de estallar, la célula vegetal se hace más rígida. Células en una solución hipertónica. Cuando una célula se coloca en una solución hipertónica, la concentración de soluto es mayor en el exterior que en el interior de la misma. El prefijo hiper proviene de la palabra griega que significa sobre. Durante la ósmosis, el movimiento neto de agua es hacia el exterior de la célula, como se ilustra en la figura. Las células animales se encogen en una solución hipertónica debido a que baja la presión en ellas. En una solución hipertónica, las células vegetales pierden agua principalmente de la vacuola central y la membrana plasmática se encoge alejándose de la pared celular.
La pérdida de agua en una célula vegetal causa que ésta se degenere. Bien, mis niños. La excreción celular, les voy a hablar sobre la excreción celular antes de escribir la actividad en casa. Las células mantienen un equilibrio interno con relación al medio externo, con el objetivo de realizar los procesos metabólicos necesarios para la vida. Este equilibrio está mediado por la membrana plasmática que le permite la entrada y salida del agua y la eliminación de sustancias de desecho que pueden llegar a ser tóxicas cuando se acumulan en exceso al interior de la célula. En la célula el intercambio de sustancias se da a través de los transportes activo y transporte pasivo. Cuando del transporte pasivo no necesita energía en forma de la molécula llamada adenosín tritosfato ATP, que se realiza gracias a la diferencia de concentraciones del medio interno y externo y que no hay paso de sustancias desde un sitio de alta concentración hacia un sitio de baja concentración. Esto puede ser por difusión simple y facilitada. Cuando hablamos del transporte activo, funciona como un mecanismo contrario al transporte pasivo, debido a que se genera en contra del gradiente de concentración, requiriendo siempre energía ATP y usando como intermediaria una proteína transportadora que permita el paso de sustancias de mayor tamaño. Bien, mis niños, les voy a hablar ahora de la actividad. Deben escribir lo que está en las diapositivas y hacer la imagen de osmorregulación. Yo les mostré cuando estaba hablando del concepto de osmorregulación la imagen del pescado con los escritos que tiene. Mi Dios lo bendiga, un feliz día. Foto al correo.